Hace un tiempo, no sé si alguna vez a usted le ha sucedido que piensa en sus mayores temores. Hay personas que tienen temor. Yo conozco a una persona que no podía ni pensar en los sapos. Nada, ni pensarlo. Porque era una cosa que, bueno, impresionante. Tenía mucho miedo, mucho temor. Otras personas en las arañas. Otras personas tienen miedo a las alturas. Otras personas tienen miedo a las suegras. Otras personas tienen miedo, no sé, a quedarse encerrado, claustrofobia, ¿no? Tienen muchos miedos a operaciones. Yo tengo temor. Yo no quiero que me operen nunca en mi vida. Señor, dame salud. Pero sí, hay muchos temores. Muchos tenemos muchos miedos, fobias en ese caso, pero a veces también tenemos miedos, como por ejemplo le cuento mi experiencia, miedo a que, bueno, quedarme sin esposa, sí, que se muera mi esposa y Señor, no te la lleves por favor, la amo mucho. Pero a veces uno piensa en eso, ¿qué sería de mi vida si sucediera eso? ¿Qué sería de mis hijos si ya yo no estoy acá en este plano, en esta vida física? ¿Qué sería de mí si ellos se van? Sí, si Dios se lo lleva pues antes de tiempo. Pero son ciertos temores en nuestra vida, por lo menos en mí. Pero también hay una situación que está sucediendo acá con una persona acá de la iglesia, que su hijo lamentablemente lo metieron preso por algo que no hizo, que no cometió. Y en lo personal, a mí me da temor eso, que uno vaya por la calle, mira acá tu padre, y te quieran inculpar de algo que no hiciste nunca en tu vida, ¿sí? Y lamentablemente yo se los comento el temor porque ha sucedido. Si se los comento es porque ha sucedido. Y ese temor yo lo tenía. No es que ya no lo tengo, no, pero ya les cuento la historia. Pero ese temor yo lo tenía hasta que una vez me sucedió. Ay, pastor, que se la pasaba robando. No, yo ni robé, ni atraqué, ni maté, nada. Pero sucedió algo que transformó mi vida y que literalmente me movió al piso. Yo creo que esas son las tormentas de las que habla Jesús cuando dice: los sabios, el sabio es el que edifica su casa sobre la roca, pero la roca es su palabra, es Jesús. Y realmente yo creo que el Señor se lo decía a los discípulos porque todos esos muchachos iban a morir decapitados, los iban a crucificar boca abajo, ¿cómo es? Para abajo. Yo creo que el único que murió tranquilito fue Juan. ¿Correcto, pastor? Pero todos esos, entonces, claro, el Señor Jesús le estaba diciendo: muchachos, van a vivir situaciones donde van a venir tormentas a su vida para ver si está bien cimentado el cristianismo en esa persona. Y ese día, un día, creo que fue como 3 de enero, ¿no? 3 de enero, 4 de enero. No, yo creo que fue en enero. Un día yo estaba ya casi por desayunar y me tocan la puerta, hermano. La puerta de mi casa. Bueno, los que han ido a mi casa, el portón. Y buenas, Andrés León, sí. Somos y una policía muy importante aquí en la nación. De las que más usted le puede temer. Sí. No voy a decir el nombre, pero no es ni la policía del estado, ni todas esas que andan por ahí, no, de las que más usted puede temer en su vida. Y ese momento, o sea, esos segundos, esos instantes, te pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Donde qué va a suceder de mí si esta gente me desaparece. Ya, yo le mandé mensaje al pastor, a todo el mundo. Pero llega un temor de que, wow, es muy probable que pueda suceder lo que por mucho tiempo temí. Pero no les voy a contar el final. En otra prédica se los cuento para que quede.
Pero allí yo experimenté lo que temía que me sobreviniera, ¿sí? Lo que yo temía que me sobreviniera. Y bueno, eso es una historia larga. Ellos ahorita son amigos míos, porque Dios me dio la gracia de que lo tengo a él. Pero en esos instantes ese día para mí fue un poco complicado, después fue chévere, pero fue de pensar en mi mayor temor. Y yo veo acá la historia de una persona, de un hombre, y busqué allí en su Biblia Génesis 22 para contarle la historia de un hombre que yo creo que él vivió también uno de los mayores temores, de sus mayores temores, porque él anhelaba mucho eso, y llegó el momento en que Dios se lo pidió. Génesis 22. ¿Sí están allá? Dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Mire acá, yo quiero que se meta en la historia. Bueno, ya los que tenemos hijos, no sé si a usted le ha sucedido, pero mira, uno dice que me enferme yo, pero que ese muchacho no se enferme. Que me dé fiebre a mí, qué tal, pero que ese muchacho no, porque es que una cosa, a veces uno lo quiere regresar, pero en ese momento es cuando uno siente realmente el verdadero amor por ese niño, en este caso los de nosotros que están pequeñitos. Y han sucedido cosas en el que a veces, y es cierto esa frase que dijo Emmanuel, no, Emmanuel no la dijo, no recuerdo, el Día de las Madres. Dice, a mí me duele más a mí que a ti. Me duele más a mí que a ti. Emmanuel dijo otra, dijo, pasa. Y lo dijo así, pasa, que no te voy a pegar. Y entonces uno ve a esos niños y realmente ahí es cuando ellos sufren, es que uno, wow, a ver, yo amo a ese muchacho, realmente lo amo. Imagínense ahora que el único hijo que Dios le había dado, en este caso Abraham con Sara, ¿sí? Con Sara, el que más amaba, y Dios mismo se lo dijo a él, el único, a quien tú más amas. O sea, a quien tú más, lo que más tú amas, sacrifícalo. Pero ni siquiera fue pero los caballos, porque de pronto si hubiese sido el caballo más bonito, bueno, pero tengo otro caballo, pues compro otro y me enamoro. Pero, o sea, Abraham tenía ya aproximadamente tenía más de 100 años. Era un viejo, un anciano. E incluso cuando Dios le da la promesa a Abraham dice, pero Señor, yo estoy viejo y mi esposa también está vieja, ¿cómo vamos a dar hijos? Por eso es que un milagro sobrenatural. Pero vemos a Abraham, aquí no lo dice, pero hermano, o sea, hay cosas que la Biblia no lo dice, pero que es obvio. Y Dios lo recalcó. A quien tú más amas, a ese lo vas a sacrificar. Y seguimos el texto, dice, a la mañana siguiente, eso fue cayendo y corriendo, porque si pensaba mucho, se podía ir para el mundo Abraham. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4 dice, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos.
El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Seguimos en la historia. Dios le habló a Abraham. Abraham tenía un aproximado entre 118 a 137 años. No hay una edad exacta cuando sucedió eso. Pero Isaac no era un niño. Y yo creo que lo que más me ministra a mí de esta historia, de lo que creo Dios quiere hablarnos hoy, es la actitud de Isaac en este caso. Y Abraham obviamente le dice a los siervos: bueno, vamos a hacer sacrificio, vamos al monte Moriab, que Dios nos indicó. Vamos allá. Al día siguiente enseguida arrancaron y dice, 3 días después avanzaron, y cuando ya él vio el monte, yo asumo, no sé, esto ya sí es yo pensando que estaría un poco lejos. Y quizás yo digo, bueno, pero es que si los siervos lo ven que iba a matar al hijo, quizás, bueno, este está loco o está demente, no, Abraham se volvió loco. Pero Abraham estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, por el mismo Señor. Y Abraham en algún momento le dice a los siervos: quédense acá, que yo sigo con el niño, con Isaac, perdón. Pero vean lo que dice ahora. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, o sea, lo más liviano para él. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, le dijo: Padre. Sí, hijo mío. Esos momentos tuvieron que haber sido los más difíciles que uno como papá puede vivir con su hijo. Literal, sería como que pasa que no te voy a hacer nada, con la correa atrás. Pero en este caso Abraham tenía otra cosa: el cuchillo. Entonces, padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y ahí es donde yo esta frase la tengo en mi cabeza, y fue el mensaje que le puse a esta reflexión. Y me imagino a Abraham, esto es ya algo mío, con el cuchillo atrás diciendo: pasa, que Dios proveerá. Pero obviamente con su corazón todo destruido, porque él iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para un sacrificio que él amaba muchísimo. Sí, que su hijo más amado para ese sacrificio. Y así se llama el mensaje de hoy: pasa, que Dios proveerá. Pero se tienen que hacer la imagen con el cuchillo atrás, o lo que él iba a hacer para sacrificar a su hijo. Y dice: sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Y dijo el muchacho: pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y dice el versículo 8: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo. Versículo 11. Y en ese momento, diga conmigo, y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Amén, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces estamos en la historia de Abraham, Isaac y el momento en que él le dice: pasa, que Dios proveerá. Pero donde él no sabía, o sea, Isaac obviamente tenía su mirada puesta: bueno, si mi papá lo dice es porque Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque yo confío, yo creo, yo tengo confianza en lo que dice mi papá, y mi papá tiene conexión directa con Dios.
algo va a suceder. Si Él lo dice, algo va a suceder. Pero en Abraham estaba sucediendo algo diferente. Porque ya Dios le había hablado y le había dicho cuál iba a ser el cordero. El cordero iba a ser su propio hijo. Y yo creo que esos 3 días, o más de 3 días, fueron los tiempos, o de los tiempos más difíciles que pudo haber vivido Abraham. Desde que Dios le dijo, anda y sacrifica a tu hijo, hasta que estuvo en el momento allí súper doloroso para matar a su hijo, literalmente matarlo. Y yo veo aquí varias cosas que me llaman mucho la atención. Primero, Abraham como padre. Tendremos que entender algo. Abraham tenía más de 100 años, aproximadamente entre 118 a 137 años. Era un anciano. E incluso Abraham murió de 175 años. Y murió de viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba ya súper viejo, a los 137, aproximadamente 137 años. Era un hombre obediente a Dios sin lugar a dudas. Porque, hermano, si a veces Dios te pide algo financiero, y uno es durísimo para dar algo financiero. Bueno, ustedes no, yo y otras personas. A veces uno lo piensa mucho cuando Dios te habla en la parte financiera. A veces Dios uno lo piensa mucho, cuando Dios te pide que le regales algo que a ti te gusta a otra persona. Uno lo piensa mucho, pero hermano, bueno, esto yo creo que solo usted lo va a saber cuando tenga hijos. Cuando usted tenga hijos, o sea, que tu hijo, que Dios te pida a tu hijo y tú tengas que sacrificarlo, tengas que matarlo. E incluso que le esté sucediendo algo a tu hijo que es de tu propia sangre, y que tú no puedas resolver esa situación. Eso pega bastante como padre físico. Y yo creo que ese tiempo para Abraham fue muy difícil. Pero Abraham era una persona que entendía que si Dios lo bendijo con lo que él más anhelaba, y si Dios se lo pide, pues él decidió dárselo. Él decide dárselo. ¿Por qué? Dios se lo dio. Él se lo pidió por muchísimo tiempo. Dios se lo entregó. Y más allá del dolor, más allá del sacrificio, más allá de lo que él podía pensar en ese momento, yo creo que él pensó, bueno, Señor, si tú me lo pides, te lo entrego. Tú me lo diste y te lo devuelvo, te lo entrego, porque tú me lo estás pidiendo. Coloqué por acá también, pero era también un padre dispuesto a sacrificar por hacer lo correcto. Muchos de nosotros como padres tenemos que aprender también en nuestro hogar, aprender a sacrificar cosas para hacer lo correcto. Muchas veces los hijos nos piden cosas que no es el tiempo para dárselo, como también es el tiempo, sea el tiempo correcto para dárselo, y toca hacer sacrificios. En este caso, bueno, con Abraham era muy diferente. Tuvo que sacrificar lo que él más amaba para hacer la voluntad del Señor. Y yo creo que Dios ha sacrificado muchísimo por nosotros hoy. Y si tú estás acá, iglesia, si tú estás acá, amado hermano, es porque Dios ha sacrificado bastante por ti. Podemos ver la historia de Isaac y de Abraham y Isaac, pero Dios tiene autoridad para pedir ese sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Él sacrificó a su único hijo también, y es Jesús. Y si tú hoy estás acá, es porque Dios te está dando la oportunidad de convertirte en su hijo amado. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Dios te está dando a ti la oportunidad de convertirte en su hijo amado. Ya Él dio muchísimo por nosotros, pero muchísimo. Si a veces nosotros como hijos malcriados le decimos, Señor, pero ¿por qué no tengo el carro? ¿Por qué no tengo la casa? ¿Por qué no tengo la esposa, el esposo, los niños? ¿Por qué no lo tengo? ¿Eres malo? No, más bien yo creo que tenemos que darle gracias al Señor. Y yo creo que la actitud dice mucho. La actitud de tu corazón dice mucho. Y si tú aceptas la voluntad de Dios, yo estoy seguro que Dios de alguna u otra manera te va a enviar esa bendición, porque ya lo hizo con Abraham y Sara, que estaban viejitos. Lo hizo con muchas personas, muchas historias acá en la Biblia. ¿Y sabe qué?
lo puede hacer contigo también. Ese dinero que estás esperando, esa situación que estás pasando, esa situación personal, esa enfermedad, Dios puede hacer el milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo amado. Amén. Dale un aplauso ahí al Señor. Somos sus hijos amados. Y en efecto, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna con Él. Muchas veces no vemos la respuesta de la bendición que queremos porque simplemente no pasamos las pruebas de fe. No quiero dar, no quiero sacrificar, y más bien Dios mismo me ha dado mucho. En este caso, Abraham, hermano, incluso el texto que leímos ahorita dice la prueba de fe de Abraham, donde él tenía que entregar lo que él más amaba. Pero todo padre debe sacrificar para dar lo mejor, pero debemos entender. Dice lo siguiente, Primera de Juan 5:21, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Allí Dios estaba probando la fe de Abraham. Y yo creo que si estaba probando su fe, era porque estaba probando lo que Dios podía hacer en él. Todo lo que Dios podía hacer. ¿Por qué? Porque si de pronto él desistía de eso, quizás subliminalmente le estaba diciendo al Señor que no creía que él le podía dar otro hijo. Hermano, Dios le podía dar otro hijo, pero la obediencia de Abraham estaba por encima. La obediencia de Abraham hacia Dios estaba por encima de cualquier cosa que pudiera quitarle el puesto al Señor, e incluso su propio hijo que él más amaba. Hermano, nosotros a veces ponemos por encima a nuestra familia, a nuestros hijos, por encima del Señor. Y eso está mal. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás bien con Dios, si tú entregas tu vida al Señor, Dios va a bendecir toda tu familia, va a bendecir toda tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a todos va a bendecir. Si tú pones de primer lugar al Señor, amén. Dele un aplauso allí al Señor. Que sea para el Señor. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Pero ¿saben qué me impacta muchísimo? Y es el punto número 2. A Isaac como hijo. ¿Sabe por qué? Los estudios de los teólogos especulan o dicen que Isaac no era un niño. Isaac no era un niño de 8 años, de 10 años. Isaac ya era adulto. Se estima que Isaac tenía entre 18 a 37 años. Yo tengo 35. No los aparento, me veo más joven, pero yo tengo 35. Y Abraham tenía aproximadamente 118 a 137 años. ¿Quién era más fuerte? No, bueno, ¿qué usted cree quién era más fuerte? Isaac, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era más joven. Y Abraham, e incluso él mismo lo dice en su palabra, y le dio la leña a Abraham. Aproximadamente esa leña tuvo que haber pesado entre 20 kilos a 40 kilos, porque para sacrificar un cordero, en este caso iba a ser una persona mayor, tenía que ser bastante leña para que se consumiera todo el cuerpo. Y él le da la leña a Isaac. Imagínense entonces un niño, por lo menos Andresito, que tiene 2 años y no le puedo un saco, le doy algo de 1 kilo y va, no puedo. Imagínense, o un niño de 8 años o 10 años, usted no le puede montar encima un saco de cemento. Bueno, ni yo puedo un saco de cemento. Bueno, sí puedo. Pero imagínense un niño, 8 años, colocarle 20 kilos. No, él era adulto, era una persona mayor. Y eso es lo que más me impacta de Isaac como su hijo. Cargar la madera suficiente para un sacrificio de un cuerpo era aproximadamente entre 20 a 40 kilos. Ir 3 días de camino en burro para llevar la carga, la madera,
unos cientos de metros. Aparte de los 3 días, claro, de pronto eso lo más pesado lo llevaba el burrito. Pero aparte desde donde ellos comenzaron a caminar, eso era un trayecto largo, porque dice que él lo veía de lejos. Y me impacta mucho, o lo más impactante, era que probablemente, y obviamente él era mucho más fuerte. Sabe que definitivamente Isaac era obediente, pero obediente al 1000%. Porque yo no creo que Abraham haya estado como cuando uno quiere bañar, bueno, o en el caso de nosotros, cuando Andrés no se quiere dormir, uno tiene que corretearlo. Mira, ven acá, báñate, vente, vamos a lavarte los pies, vamos a tal. Entonces uno tiene que corretearlo. Usted se imagina ese viejito Abraham correteando. Ven acá, Isaac, ven que te voy a agarrar para sacrificar. ¿Usted se imagina eso? No, yo no creo eso. Obviamente, pastor, hazme un favor, que te voy a poner aquí para que actúe. Obviamente, viene el viejito Abraham, y cuando Isaac ya le había preguntado, Señor, tenemos todo, tenemos la madera, tenemos ya para el fuego, tenemos absolutamente todo, y el cordero no, bueno, Dios va a proveer más adelante. Él era mayor cuando Abraham toma la mano de Isaac y ya lo comienza a amarrar, hermano, y lo monta en el altar. No creo que a Isaac haya dicho, ven, ¿y dónde está el cordero? No creo que haya pensado eso, sino que él pensó, ya sé qué va a suceder aquí. El sacrificio soy yo. El sacrificio soy yo. Gracias, pastor. Eres un tremendo actor. A ver, un aplauso ahí al actorazo, pastor. El sacrificio soy yo. Wow. Ese momento tuvo que haber sido el más impactante para los dos, porque allí sí eran los dos. Allí sí ya los dos sabían. Y yo, obviamente, Isaac, Abraham, anciano, no iba a estar, vente, no, estira la mano. Hermano, Isaac estaba todo allí. Dale, papá, tranquilo. Yo soy obediente, y si tú estás haciendo esto es por algo. Yo sé que tú eres un hombre de Dios. Yo sé que Dios te habla. Y yo sé que lo que tú estás haciendo ahorita es porque tú estás siendo guiado por el Señor. Y yo sé que en ese momento quizás Isaac pudo haber pensado todo eso, pero su obediencia lo llevó a dejar que él mismo fuera el sacrificio para que su papá obtuviese esa bendición. Y eso es lo que más me impacta. Hermano, definitivamente Isaac era un hijo con una obediencia admirable. Tenía una seguridad en su papá de una forma inigualable. Pero también entendía el propósito que Dios le había dado a él y el propósito por el cual su padre estaba haciendo eso. Quizás en ese momento dijo, bueno, ya sé cuál es el propósito de mi vida por el cual Dios me trajo. Pero cuando somos hijos de Dios, créame esto, cuando somos hijos de Dios, tenemos que tener la seguridad y entender que Dios nos cuide y nos protege. Si algo te está sucediendo en tu vida, sea lo que sea, hermano, sea lo que sea, es porque Dios tiene un propósito contigo, como su hijo. Si tú hoy te sientes hijo, eso sí, esto no es para los que se sienten huérfanos o para los que no ven a Dios como su padre, sino como su tío, como un primo, como un abuelo, como su hermano, no, sino como papá. Si tú estás pasando por una situación hoy, yo no tengo la respuesta, yo no te voy a decir, no, sí, Dios te lo va a suplir mañana, Dios va a hacer el milagro hoy o mañana. No lo sé, Dios sí lo sabe. Pero créeme, ten la seguridad de que Dios tiene un propósito contigo y con la situación que tú estás viviendo hoy. Amén. ¿Sí lo crees? Amén. La firmeza de la voluntad de nuestro Padre, Abraham entendía la firmeza de la voluntad de nuestro Padre, sabiendo que todo lo que él hacía era para bien. Y Dios me recordaba esta palabra en Mateo 7, versículo 9, dice, ¿quién
de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a todos los que le pidan, a todos los que le pidamos? Su Padre le va a dar todas esas cosas buenas, siempre que nos sintamos hijos de Él. Y yo veía 3 cosas acá de Isaac. Y yo creo que esto se tiene que manifestar en nuestra vida. Como hijos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Si tú estás acá, Dios ha sido muy bueno contigo. Has pasado por 1001 tormentas, pero estás aquí y estás vivo. Y yo creo que Dios tiene algo especial contigo. Bien sea que tengas mucho tiempo esperando eso, o bien sea que te lo están diciendo hoy por primera vez. Pero Dios tiene algo especial para ti. Ser hijo es tener una identidad muy clara de ser hijo. Pero ¿sabe qué? Eso te permite también varias cositas. 1, tener seguridad. Diga conmigo, seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de salvación. De que por cuanto soy hijo de Él, Dios me salva porque yo acepto el sacrificio de Jesús en mi vida y Él me permite entrar a la vida eterna con Él, siempre que camine de su mano. Nos da respuesta. Hermano, si usted no ha encontrado tampoco la respuesta a muchas cosas que usted le ha preguntado al Señor, si no lo ha buscado en la Biblia, entonces algo está sucediendo. Búsquenlo en la Biblia y estoy seguro que Dios le va a hablar. Dios siempre tiene la respuesta a tu situación. Y Dios también va a traer bendición a sus hijos, a los que somos sus hijos. Segundo, confianza. Dios no es igual que nuestros padres físicos. Mucho de lo que nuestros hijos luchan es por culpa nuestra. El hecho de no tener un padre físico o haber tenido malas experiencias con nuestros padres no quiere decir que papá sea igual. Hermano, yo sé que aquí hay muchas personas que quizás tuvieron muy malas experiencias con sus papás. Muy malas experiencias. O no tuvieron papá. O tuvieron papá al inicio y después se fueron y tienen culpa porque papá se fue y quizás piensa yo voy a ser igual que mi papá, o hay actitudes en ti donde te estás dando cuenta que estás siguiendo los pasos que tenía tu papá contigo. Y para nosotros sanar esto de que papá me dejó, de que papá nunca me trató bien, o de que papá no me daba lo que yo quería, o de que papá era disciplinado conmigo pero con mis otros hermanos no. Cuando hablo de papá también aplica a la mamá, pero en este caso como padre, porque la figura paterna tiene un fuerte cimiento en la familia, ese papá. Y yo creo que Dios también viene a sanar y a restaurar a las personas que han tenido heridas en contra de sus padres físicos, en contra de su familia, y heridas e incluso también obviamente en contra de su papá espiritual, que es el Señor, que es Dios. Hermano, ten confianza en el Señor, que Dios te va a sanar de todo eso. Papás, los que estamos acá, seamos muy diligentes, seamos muy sabios a la hora de criar a nuestros hijos. ¿Por qué? Ellos están absorbiendo absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Todo. Así tú no quieras que Él lo aprenda, Él lo va a aprender. Si te ve a ti haciéndolo. Si Él te ve a ti diciendo groserías, malas palabras, Él lo va a hacer. Pero ¿de dónde ese niño aprendió eso? ¿Qué está aprendiendo en casa primero? Esa es la pregunta. Si tú estás orando y Él te ve orando, ¿qué usted cree que Él va a hacer en un futuro? Va a orar, ¿sí? Si Él te ve discutiendo, no digo que de pronto tengas un altercado con tu esposa, con tu familia, pero si Él te ve sobrepasando esa raya a los golpes y otras cosas, heridas emocionales muy fuertes, es muy probable que eso se arraigue en Él y eso sucede en su vida también en un futuro. Y obviamente nacen las heridas de ese hijo. Y por eso, como le decía al principio, Dios a nosotros como padres nos ha dado
un privilegio, pero una responsabilidad tan grande de criar a esas personitas, a esos niños, a esas niñas, pero tan grande que hoy estamos acá, en este lugar, en esta iglesia, estudiando, aprendiendo a cómo ser padres, el padre que Dios quiere que seamos, para que ellos también sean los padres que Dios quiere que ellos sean. Amén. No es porque ellos me vean a mí, es porque yo quiero que vean al Señor en mí. Sí. Y yo creo que cuando nosotros tenemos confianza en el Señor, absolutamente nos arraigamos a Él, y como hijos vamos a dar lo mejor a nuestros hijos también. Y como padres vamos a dar lo mejor a nuestros hijos. Lo tercero, y ya para terminar, acceder a más. Acceder a más. Y yo veía esto. Por lo menos, ya yo tengo mucho tiempo que no vivo con mi mamá, que está acá. Y desde antes de casarme yo no vivía con ella. O sea, ya yo me había ido de casa. Pero créame, cuando usted es hijo, usted va a casa de su mamá o a casa de su papá y tiene cierta autoridad para abrir la puerta de la nevera, para meterse para el cuarto de la mamá y del papá, dependiendo de cómo haya sido sus padres con eso, pues. Pero yo, por lo menos como hijo, yo entro no como un visitante. Así yo vaya una vez a la semana, una vez al mes, yo no soy un visitante, yo soy un hijo. Y yo entro, y aparte de que me regalan cosas, me gusta ir para allá porque me regalan cosas. ¿A usted no le regalan cosas de casa de su mamá? A mí sí. Y yo puedo abrir la nevera. O sea, yo no pido agua ya, a veces, pero más por búscame agua, pero por flojera. Pero yo no tengo la pena de ir a abrir la puerta de la nevera para tomar agua. No tengo la vergüenza, porque yo soy hijo. Cuando nosotros somos hijos, tú accedes a mucho más de lo que Dios tiene para ti, sin pena, sin pena. Los que se sienten hijos de esta casa, y hablo ahora sí del lugar físico, le duele su casa. Los que se sienten hijos de esta casa entran a su casa y pueden de alguna manera, bueno, si tienen permiso, pasar a los salones, sentirse hijos de este lugar, de esta casa. Si nos sentimos hijos, nos arraigamos acá en este lugar. Hermano, lo que tú veas incorrecto acá, tú vas a tratar de corregirlo. Hablando del lugar físico, porque esta es tu casa, porque Dios quiere darte más, Dios quiere darte mucho más, porque no me siento un visitante más, no me siento un adoptado. A pesar de que quizás tus hermanos te dijeron tú eres adoptado porque no te pareces a nosotros, pero si de pronto, bueno, puedes tener hasta heridas con eso, pero hermano, cuando tú eres hijo, a ti no te da pena pedir las cosas a papá. Cuando tú eres hijo, a ti no te da pena pedirle dinero a papá, a mamá. No te da pena acostarte en el cuarto de mamá, de papá, en la cama. No te da pena porque te sientes hijo. Si tú hoy has tenido vergüenza de acercarte al Señor, has tenido pena de pedirle algo a Dios por muy insignificante que sea, quizás es porque no tienes tu identidad de hijo clara en este tiempo. Y yo quiero hoy orar por eso. Dios Padre te ama inmensamente. Y te doy una noticia, te ama mucho más que tu papá físico, pero muchísimo más que tu mamá. Y sin embargo, ese amor traerá restauración a la paternidad que quizás tú has tenido o te has sentido hoy con falta de esa paternidad. Dios va a traer restauración. Y mi oración hoy, hermano, es que Dios pueda restaurar tu paternidad, tu identidad como hijo, en este tiempo. Que Dios pueda restaurar tu identidad como hijo de Dios. Y puedas permitirle al Señor que venga a sanar todas las heridas que por mucho tiempo has tenido y no has querido hablar. Porque ¿sabe qué? Eso es horrible. Eso te va comiendo por dentro. A veces dice, ¿cómo sano esta herida? Pero hermano, la sanas hablando, pidiendo perdón y aceptando el perdón de la persona que te dañó.
Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor. Y como lo decía anteriormente, yo creo que Dios quiere restaurar nuestra identidad de hijos de Él. Dios quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu vida, quiere sanarte por completo en todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas. Pero Él va a comenzar primero, Él va a iniciar sanando tu relación con Él, sanando tu falta de paternidad que quizás has tenido, has pensado que no siento que mi papá me ama. No siento, yo le pido a Dios y Dios no me responde. Yo le pido a Dios esto y no me manda esto, sino que me manda, bueno, no sé qué, pero no siento la respuesta de parte de Dios. No la siento. Y yo creo que Dios hoy puede hacer algo en tu corazón, amado hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar allí al Padre. Amado Padre, gracias. Gracias por tu bondad, por tu paz, por tu poder, por todo lo que haces en nosotros, Señor. Gracias. Precioso Padre. Gracias. Amado, deja que hoy Dios sane tu corazón. Deja que hoy Dios sane tu identidad. Deja que hoy Dios restaure todas esas heridas que por mucho tiempo habías tenido allí encerrados, habías tenido allí aguantadas, totalmente controladas. Quizás tú dices, no, ya eso no me hace daño, ya yo estoy sanando, ya yo sané eso, pero cada vez que te recuerdas eso que sucedió, cada vez que recuerdas eso que sucedió, es como si la herida se abriera y sientes pesar, sientes dolor, sientes que ese daño que te hicieron, que ese daño que te hizo tu papá, tu mamá o quien sea, sale a flote de nuevo, y ahí es donde te das cuenta que tú no has sanado eso. Tú no has sanado tu relación con papá, tú no has sanado eso. Pero sabes que hoy Dios quiere sanar, restaurar, transformar tu vida. Quiere traer algo nuevo a tu corazón. Isaac estaba bien claro y bien posicionado en su fe hacia el Señor, pero también en la seguridad de quién era su papá. Isaac estaba seguro de que su papá, si lo iba a sacrificar a él, era porque Dios tenía el control de eso, porque su papá escuchaba al Señor. Isaac tenía temor, sí, quizás tenía temor de que su vida iba a acabar en ese momento y a manos de su papá, de Abraham. Pero él le dio más seguridad a su fe por el Señor, por Dios, y a lo que su papá creía en el Señor, en Dios, que a su temor de ese sacrificio, de morir, que al temor de que le vaya a doler físicamente. Y créame que Abraham no creo que haya estado con risitas, riéndose, ay sí, vamos a sacrificarte, hijo. No, hermano, yo estoy seguro que si a nosotros hoy como papás nos sucede físicamente que nos duele algo de nuestros hijos, estoy seguro que Abraham tuvo que haber sentido algo tan duro y tan difícil por sacrificar al hijo único que más amaba, al que más amaba, para cumplir la voluntad
de Dios. Si tú quieres en este tiempo, levanta allí tus manos, cierra tus ojos, permite que Dios restaure, hermano. Que Dios restaure, que Dios venga a sanar tu corazón, que Dios venga a restaurar tu corazón. Deja que Dios ministre a tu vida en este tiempo. Que Dios ministre a tu vida. Santo, santo, santo. Amado hermano, el Señor te va a restaurar, Él te va a sanar. Yo creo en Él. Va a restaurar tu identidad. Pero acá la pregunta es, ¿tú quieres ser restaurado? ¿Tú quieres ser restaurado? ¿Tú hoy quieres restaurar esa relación con el Señor? De sentirte realmente un hijo. Yo creo que Dios quiere hacer algo especial contigo a partir de ahora. Amado Padre, hoy te pedimos juntos como iglesia, ven a este lugar, Espíritu Santo. Solo tú sabes quién tiene ese corazón fracturado. Solo tú sabes quién tiene heridas acá que todavía salen a flote. E incluso heridas contigo mismo, papá. Solo tú sabes cada persona acá que está en este lugar, lo que cada uno está viviendo. Solo tú lo sabes. Pero hoy, como tu hijo, quiero correr, como dice esta canción, ir a tus brazos, Señor, ir a tus brazos, correr a donde tú estás, buscarte, pero que no sea nada más ahorita. Que no sea nada más hoy porque es el servicio y en este lugar estamos predicando eso. Que no sea nada más en este tiempo, en este momento y ya. Sino que Dios lo que quiere es que tú hagas eso a diario. Que sea un hábito diario. Que todos los días tú puedas correr a los brazos de papá. Y puedas decirle, papá, aquí estoy. Porque estoy seguro, hermano, que Él te dice, eres mi hijo. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Dile allí con tus palabras. Dile allí. Nos acercamos al trono de su gracia. Nos acercamos al trono de su gracia. Nos rendimos a Él. Su amor es el amor de papá que te está ministrando hoy en este tiempo. Es el amor del Padre que te está ministrando en este tiempo. Es el amor de papá que te está tocando hoy en este tiempo. Tú eres su hijo y Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar esa relación con Él. Por eso nos rendimos delante de ti, papá. Oh, Santo, y oro, amado Padre, oro por cada persona en este lugar que ha estado herido, que ha estado quebrantado, que ha estado en situaciones complicadísimas. Pero oramos a ti porque tú eres el único que puede traer restauración a la vida de tus hijos, de tus hijas, de todos los que estamos acá en este lugar.
Y tú vas a traer la respuesta a su debido tiempo, porque nosotros tenemos seguridad de quién es papá, de quién es nuestro Padre. Oh, Santo Dios, gracias, gracias.